Hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, vamos acercándonos un poco al final de este curso, de este camino que les propusimos para abordar la temática y la problemática de los derechos animales. Se habrán dado cuenta que iniciamos un poco el recorrido viendo las particularidades que justifican y fundamentan que hablemos por una autonomía en cuanto al área de los derechos animales, cuáles son las características propias, cuáles son las especificidades y por qué creemos que es importante estudiarlo por separado. Pero bueno, seguramente se dieron cuenta que a medida que fuimos avanzando, las discusiones y los debates se iban un poco ampliando, un poco por fuera de lo que más estrictamente es considerado los derechos animales. Esto tiene que ver un poco con que, bueno, los límites como construcciones que son siempre artificiales. Y si bien, por supuesto que representan una utilidad, por ejemplo, que es la que defendemos acá sobre la autonomía del estudio de los derechos animales, a la vez es importante entender esta artificialidad para no quedarnos y encerrarnos soles en una cuestión que nos puede llevar a puntos muertos y callejones sin salida. Esto tiene que ver un poco con que, bueno, si llegado a este punto podemos coincidir en que el sufrimiento animal es una problemática que nos afecta y que pretendemos solucionar, sea que lo llamemos por la liberación animal o por cualquiera de los elementos que fuimos viendo para hablar del sufrimiento animal y de los problemas que un poco acechan al resto de las especies animales. Me parece y nos parece muy importante que entendamos que los problemas animales, el problema del sufrimiento animal no se va a resolver nunca hablando solo de derechos animales. Es por eso que un poco en estos dos últimos módulos la propuesta es levantar un poco la cabeza, ya ahora que pudimos ver un poco las cuestiones propias y todas las particularidades que tiene el área animal, sea desde lo normativo y de lo extranormativo, pero sacar un poco la vista de la pelota y levantar la cabeza y ver un poco cómo este problema de la cuestión animal se incrusta en el resto de los problemas que nos un poco acechan como sociedad en general. Por eso nos viene muy bien hoy, principalmente en este módulo, hablar de interseccionalidades. El concepto de interseccionalidad es un concepto relativamente reciente, por lo menos en su uso. Viene de la segunda ola del feminismo, en la década del 60, principalmente en los Estados Unidos, 60 del siglo pasado, por supuesto. Y tiene que ver un poco con ciertas reivindicaciones dentro de los propios feminismos, principalmente a partir de las feministas de origen afrodescendiente. Fueron las primeras que un poco pusieron sobre la mesa esta idea de que en la opresión patriarcal no había un solo componente de opresión en el cual reducir los problemas solo a una cuestión de género, que también denunciaron y propusieron el debate de que también las cuestiones raciales y de clase y tantas otras formas de opresión y discriminación tenían que ver y eran parte del mismo problema, el cual no se podía abordar solo tratando la cuestión de género. En esta reivindicación que proponían estos movimientos de mujeres generalmente feministas afrodescendientes, nos parece que podemos encontrar un montón de elementos para abrir también el debate en lo que tiene que ver con el animalismo y con, un poco ver de qué forma esto se incluye también en el resto de las problemáticas que acechan a nuestra sociedad y a nuestro planeta. El primer texto que les proponemos viene un poco de este contexto, de boca de Audre Lorde, que fue una activista norteamericana, negra, mujer y lesbiana, utilizando sus propios términos. Es un texto apenas unos 7 párrafos, muy corto pero muy potente, en el que nos presenta un poco esta idea de que sexismo, racismo, animalismo podríamos agregar nosotros, son todas formas de opresión que surgen de la misma fuente y que
cualquier, bueno, más en otro texto que también les ofrecemos, que tiene que ver más con una reflexión acerca de la década de los 60 y la lucha de Malcolm X, también por la liberación racial en los Estados Unidos. Nos va a hablar en términos que nos sirven a lo que viene a la cuestión animal. Ella va a decir que las luchas unidimensionales nos sirven, sencillamente por el hecho de que nuestras vidas no son unidimensionales, y que, bueno, la liberación no corresponde, la lucha por la liberación no corresponde a un solo grupo etario, a un solo grupo racial, a un solo sexo, ni a ningún solo grupo atomizado, sino que al conjunto de todos, porque el núcleo común de la presión es un sector minoritario que de hecho se beneficia con la atomización de las luchas. Esto también es algo que va a trabajar ya más cercano en el tiempo Paul Preciado, otro texto que les ofrecemos, también bastante conciso y muy fácil de leer. Las gorilas de la República, que no habla de política argentina, pero que nos también ayuda a entender esta idea de que en la división de las luchas, los grupos opresores, que son casi siempre uno, por más de que existan sus luchas intestinas, en esa división está la receta del éxito para que la opresión continúe. Como se habrán dado cuenta, también estos textos vienen de otros ámbitos. Audre Lorde era una activista que tenía que ver con los movimientos raciales y feminismos de Estados Unidos. Paul Preciado trabaja un poco también en las luchas por las diversidades sexuales, pero son elementos que nos vienen muy bien a colación de nuestras reflexiones acerca de la problemática animal. El otro texto ya sí tiene que ver un poco más con la cuestión animal, es un texto de Katia Faria, más reciente también en el tiempo, que conecta un poco estructuralmente la lucha de los feminismos con la del animalismo. Nos parece que es muy interesante la forma en la que aborda estas similitudes, principalmente por lo conciso. Después tiene otra parte en que habla de las implicancias prácticas, en las que, bueno, ahí se puede estar más o menos de acuerdo, pero bueno, son todos debates que nos sirven para entender de qué forma se incrusta la cuestión y la problemática animal en el resto de las problemáticas, en el resto de las opresiones que un poco impregnan nuestra realidad local, regional y mundial también. Y bueno, por supuesto que hay mucho más que podríamos seguir leyendo y charlando, pero como siempre hay que hacer alguna especie de recorte. Creemos que con estos textos puede servir para entender de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidades y de cómo incluir la cuestión animal y la lucha por la liberación animal con el resto de las luchas por liberaciones de otros grupos oprimidos en nuestro planeta y en nuestras distintas realidades. Quedamos abiertos, por supuesto, a sugerencias, no solamente opiniones, textos, cosas con las que estén de acuerdo, con las que no. Y bueno, por supuesto que seguimos en contacto y nos vemos el próximo móvil. Muchas gracias.